Hola, buenas a todos. En el video de hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la estructura y las secuencias en la narrativa, además de otros temas, obviamente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los autores organizan sus historias u cómo las acciones se desarrollan a lo largo del tiempo? Bueno, estás en el lugar correcto, así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Comencemos con la estructura externa. ¿Alguna vez has notado cómo una novela está dividida en capítulos, episodios u otras secciones? Estas divisiones forman la estructura externa, pero ¿es solo una formalidad? No. A veces la forma en que su fragmento está dispuesto puede ser relevante, especialmente si se relaciona con una parte crucial de la trama. Ahora, hablemos de las secuencias. Piensa en ellas como un conjunto de acciones que siguen una temática. Estas secuencias nos ayudan a entender cómo las personas evolucionan a lo largo de la historia. Pues etiquetarlas con subtítulos que resuman lo que está sucediendo es como dividir la narrativa en partes más manejables. Pero, ¿cómo se organizan todas estas acciones en la narración? Aquí es donde entra la estructura interna. Las acciones primarias y secundarias se entrelazan creando el cuerpo de la historia, y en términos de trama seguimos una estructura clásica: el planteamiento, el nudo, el clímax y el desenlace. Ah, y no olvidemos el cambio. El cambio es el motor de la trama. Imagina que un resorte que impulsa la historia hacia adelante. Cada transformación que ocurre, cada giro y vuelta se basa en el concepto del cambio. Y ahí lo tienen, amigos. La próxima vez que tomen una novela, fíjense cómo está estructurada, observen cómo las secuencias se entrelazan para formar una historia compleja y recuerden, el cambio es el corazón de toda narrativa. Int- Espero que hayan disfrutado explorando estos conceptos tanto como yo. Ahora iremos con mi compañero para que les explique sobre el siguiente tema. Que lo disfruten. Exploraremos los elementos fundamentales que componen una novela, descubriremos cómo los personajes, el ambiente, la acción y el tiempo se combinan para dar vida a una historia inolvidable. Los personajes. En toda novela los personajes son esenciales. Tenemos a los protagonistas, quienes llevan el peso de la trama, a los secundarios que complementan la historia y a los fugaces, que aparecen de forma breve. Es crucial que los narradores los caractericen adecuadamente, utilizando la prosografía para describir su apariencia física y la topeya para revelar su psicología, pensamientos y comportamientos. El narrador es el responsable de contar historias incluso si el autor es otra persona. Puede ser omnisciente y ocultarse en tercera persona o uno de los personajes de la novela. Narrando desde su perspectiva en primera persona, algunas veces el narrador en primera persona puede comentar, criticar o ironizar sobre los personajes y situaciones. El ambiente es el escenario donde se desarrollan las acciones, puede abarcar desde un lugar específico hasta una época histórica determinada. La atmósfera es la sensación o estado emocional que prevalece en la historia, influenciada por el ambiente en donde se encuentran los personajes. La acción es la secuencia de sucesos que ocurren durante la narración. Se construye a través de conflictos que se desarrollan llegando a su punto crítico y se resuelve. El ritmo y la coherencia son fundamentales para manejar la atención del lector. El tiempo. El tiempo es una novela, puede ser lineal o no lineal. La temporalización anacrónica incluye la analepsis o retrospección, saltos hacia atrás en el tiempo, y la preolepsis o anticipación, saltos hacia adelante. Además es importante diferenciar entre el tiempo externo o histórico, que, que es cuando se ubica la narración, y el tiempo interno, que es la duración de los acontecimientos narrados. En conclusión, una novela es un mundo complejo que involucra personajes bien caracterizados, un ambiente adecuado, una acción cautivadora y una gestión de tiempo efectiva. Estos elementos se combinan para crear una experiencia de lectura única y memorable. Y gracias por acompañarme en este viaje a través de los componentes esenciales de una novela, y los dejo con mi compañero. ¿Qué es el espacio? El espacio es el marco físico donde se ubican los personajes en los ambientes geográficos y sociales en los que se pueden desarrollar las acciones. Así habrá que distinguir entre espacios exteriores o abiertos e interiores o cerrados. Una novela se puede desarrollar en un lugar o en varios, en espacios interiores o exteriores, rurales o urbanos, con los siguientes fines: dar credibilidad a la historia, contextualizar a los personajes y producir efectos ambientales y también simbólicos. Es más, existe una correlación esencial entre espacio y tiempo, es decir, no hay espacio sin tiempo ni tiempo sin espacio. Algo que también es muy importante son las figuras literarias, ya que nos sirven para realizar un buen comentario y análisis. Se debe evitar explicaciones que no aportan para nada en el texto. Algunos elementos que nos pueden servir de guía son figuras de dicción, figuras de construcción, figuras de pensamiento y figuras de significación. En el lenguaje de la novela
varía según la presencia de lo connotativo y denotativo. Por ejemplo, al utilizar muchas metáforas, el lenguaje puede parecernos filosóficos e intelectuales o coloquial, como el que usamos todos los días, o puede ser técnico o especializado. El lenguaje depende en parte de la intersección del autor, del punto de vista narrativo, del ambiente y de los personajes. La estructura externa está dividida en partes o capítulos, en que está dividida la novela. Es decir, la obra puede presentar las divisiones en su estructura externa, tales como capítulos o episodios. Estos se tratan de un mero trámite para que la mayoría de las cosas se tendría que señalar. Los elementos puramente formales, como el número de líneas que se ocupa en un fragmento en ciertas novelas, y las formas externas también se conforman de párrafos según su utilización y longitud. Frecuentemente se pasan por alto datos significativos como las miles de palabras en cursiva, uso de guiones y elementos gráficos. También la estructura externa se conforma de párrafos según su utilización y longitud. Frecuentemente se pasan por alto el uso de datos tan significativos como las millas, como palabras en cursiva, comillas, dobles, uso de guiones, etc. La estructura externa también es la manera en que el autor organiza la secuencia de sucesos que construyen la intriga, a diferencia del cuenta que ya está en la novela. Hay suficiente espacio y tiempo para hacer muchas diversiones. Hay otro tipo de estructura, que es la interna. Se puede organizar como los acontecimientos del relato. Su estructura se basa a partir de dos dimensiones, que puede ser la historia y la trama. La historia se define como el conjunto de acciones que, articuladas entre sí, se pueden especificar los acontecimientos del mundo de la novela. De esta manera la historia puede organizarse. La trama se basa en la noción fundamental del movimiento de cambio. Este se dispone a partir de una situación establecida narrativamente y bajo la influencia de darnos una idea, situación establecida narrativamente, y bajo la influencia de darnos una idea muy general acerca del desarrollo de una historia simple o compleja. También puede ser una narración que suele suceder en varias acciones a la vez. Las primarias y las secundarias, regidas entre sí, forman el cuerpo de la novela o argumento. También hay que aclarar que es sumamente importante las acciones sucesivas en que sean verosímiles o creíbles, es decir, que se desarrollen dentro de una lógica. También se pueden considerar el planteamiento, el nudo y clímax, y sobre todo el desenlace.